Así que le pido que abra su Biblia una vez más a Romanos capítulo 5, versículo 12. Pero antes de darle lectura a este pasaje de este capítulo de Romanos 5, bueno, específicamente el 12, quiero comentarle algo que recuerdo cuando prediqué el capítulo 1, versículo 16, versículo 17, donde nos habla Pablo del Evangelio, de cómo nosotros podemos ser salvos de la condenación, de la ira por el poder del Evangelio, y cómo la justicia de Dios se revela en el Evangelio, tanto pues castigando a Cristo como nuestro sustituto, pero también como la justicia de Dios es transferida a nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Cuando estaba predicando yo estos pasajes de la Escritura, me enfoqué mucho en el Evangelio, de lo que es el Evangelio. Y al terminar una de las predicaciones, recuerdo que una joven hizo una pregunta, y la pregunta era algo interesante porque ella preguntó: ¿por qué soy responsable por el pecado que cometió Adán? ¿Por qué Dios me ha de condenar? ¿Por qué Dios me ha de castigar con la muerte eterna por el pecado que cometió Adán? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que Adán haya pecado? ¿Qué culpa tengo de que Dios me condene a muerte eterna por un pecado que cometió un hombre hace miles de años? Era una pregunta que ella hacía. Y creo que esa pregunta tiene que ser contestada a la luz de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios da la respuesta a esa pregunta. Obviamente, cuando nosotros compartimos el Evangelio, la gente pone muchas excusas, ¿o no es verdad? O la gente pregunta. A veces nos toca que si estamos compartiendo el Evangelio, la gente está escuchando, está reflexionando y está asimilando el mensaje que se le está compartiendo. Y es algo muy bueno cuando la gente está pensando así. Pero también a veces la gente, cuando nosotros le compartimos el Evangelio, hace preguntas. No sé qué tipo de pregunta le han hecho a usted, pero la gente pregunta. Entonces, es muy posible que la gente, cuando nosotros le compartimos el Evangelio, vaya a hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué me dices que estoy condenado si yo no tuve la culpa? La culpa no es mía. La culpa es de Adán, no mía. Además, yo no estuve presente en aquella ocasión cuando Adán pecó para consentir que yo también quería pecar juntamente con Adán. Hermanos, eso es algo que nosotros debemos de explicar. Hay personas que se rehúsan a aceptar la enseñanza bíblica de que somos culpables ante los ojos de Dios. Y obviamente no solo es el mundo secular, pero también aún dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, hay ciertos creyentes que se niegan a aceptar de que somos culpables delante de Dios. Por ejemplo, un teólogo escribe lo siguiente, un teólogo cristiano. Él dice: es imposible que se me considere juntamente responsable de un acto que alguien llevó a cabo muchas generaciones atrás y en una situación radicalmente distinta a la mía, como si yo mismo fuera causa conjunta, una causa conjunta de él. O sea, lo que está diciendo también este cristiano es que es imposible que Dios me considere a mí responsable de un acto que cometió Adán hace miles de años.
Y muchos quieren escudarse y justificarse allí para rechazar el mensaje del Evangelio. Ahora, pero la cuestión no es si es justo o no, sino lo que está de por medio. Si la visión que tenemos del tema del pecado en el hombre no es la correcta, entonces esto llevará al hombre a tener una distorsionada visión de sí mismo. Esto es lo que está en juego. Por ejemplo, algunos hombres dicen: no nacemos siendo malos, ni nacemos siendo buenos. En otras palabras, el hombre no nace siendo malo, ni nace siendo bueno, sino más bien que nosotros nos hacemos malos o nos hacemos buenos porque estamos adaptando nuestro comportamiento al medio ambiente donde nos desarrollamos. O sea, lo que dicen algunas personas es que si alguien crece en un medio ambiente nocivo, lleno de vicio, es muy posible que esa persona va a adquirir ese tipo de patrones. Hermanos, este es un postulado, por ejemplo, de la psicología moderna, donde se dice que el hombre no es bueno ni es malo, simplemente el hombre actúa de acuerdo pues al medio ambiente en el que se desarrolla. No sé si algunos hermanos también tienen este tipo de noción así de que no somos buenos ni malos, porque a veces se pregunta: ¿qué buenos hijos le nacieron a usted, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué buenos hijos le tocó? Y la pregunta es: ¿en verdad que nos tocaron buenos hijos y que nos tocaron malos hijos? Por supuesto que no. Entonces, así como nos comentaba nuestro hermano Carlos el domingo pasado, pues hay algunos teólogos cristianos que también vieron la cuestión en cuanto al tema del pecado, no como lo enseña la palabra de Dios, sino que ellos deducieron. Por ejemplo, él mencionaba a Pelagio que el pecado en el hombre solamente es una cuestión de un fenómeno social, que el hombre se va comportando de acuerdo al ejemplo que está viendo. Pero la pregunta es: yo tengo 5 hijos, y de esos 5 hijos no todos se comportan igual de acuerdo al ejemplo que están recibiendo de mí. Entonces eso puede ser algo absurdo, esta clase de razonamiento. Ahora, si nosotros queremos saber por qué el hombre es malo, si el hombre es malo porque se va adaptando al medio ambiente o si el hombre es malo por naturaleza, tenemos que recurrir a la revelación bíblica. Hermanos, hoy en día se estudia al hombre desde varias perspectivas. Por ejemplo, está el estudio antropológico del hombre desde una perspectiva secular. Y está el estudio antropológico del hombre, el estudio del hombre desde un punto de vista bíblico. Por ejemplo, en el punto de vista secular, el hombre no es una persona caída. El hombre no nace en pecado. El hombre no es degenerado. El hombre no está muerto espiritualmente. Desde esa perspectiva, pero desde la perspectiva bíblica, la revelación de Dios nos presenta que el hombre está en un estado caído. El hombre está degenerado, el hombre está muerto espiritualmente, el hombre está condenado. Está bajo la condenación. Entonces, cuando nosotros consideramos el comportamiento
humano, en verdad nos quedamos perplejos ante tal comportamiento cuando vemos tanta maldad en el hombre. Los hombres cometen acciones malas, tanto pequeñas como enormes. Tales acciones pequeñas, podemos decir, son como mentir, ofender. Podríamos decir que estas son acciones pequeñas ante nuestros ojos, pero ante los ojos de Dios son grandes. Pero también los hombres cometen acciones muy grandes ante nuestros ojos. Por ejemplo, el asesinar, el adulterar, fornicar, esclavizar, abortar, guerras y muchas cosas más que le podemos añadir a esta lista. Y cuando vemos pues ese comportamiento del hombre, nos debe surgir esta pregunta: ¿cuál es pues la verdadera razón por qué el hombre tiene tal comportamiento hacia lo malo? ¿Por qué los hombres se comportan como se comportan y tienen una tendencia siempre hacia lo malo? Nos sorprende ver cómo nuestros hijos pequeños, sin que les enseñemos lo malo, ellos lo hacen con facilidad. Un niño miente, un niño roba, un niño es egoísta, un niño golpea a los demás y no necesitamos enviarlos a una escuela para que les enseñen a hacer lo malo. A veces hay expresiones, ¿cómo es que no entendemos más bien tanta maldad en esta persona? No lo entendemos, no lo explicamos. Y llegan a pensar, no cabes en la maldad humana. Todo esto, hermanos, a nosotros nos deja asombrados. ¿Por qué el hombre llega a tal extremo a cometer maldades de veras que uno piensa hasta dónde es capaz de llegar un hombre para hacer lo malo? Esos hombres son desalmados, pensamos a veces, cuando vemos el comportamiento llevado a un extremo, a una manifestación de maldad extrema. Hermanos, la Biblia nos da a nosotros la razón por la cual el hombre tiene esa inclinación hacia lo malo. Y no solamente el hombre tiene una inclinación hacia lo malo, sino que también nosotros vemos que la experiencia humana es nacer y morir. Vemos muerte en todo tiempo. Mueren los niños pequeños, mueren los jóvenes, mueren los adultos y los ancianos. Y a veces se pregunta uno, ¿cuál es la verdadera razón por la cual morimos? O simplemente es, como algunos han querido dar una explicación, que este es el ciclo de la vida, tú naces y mueres. O existe una razón más profunda por la cual los hombres mueren. Esto también ha intrigado a los hombres, el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte nos acecha como un león en todo tiempo. Como un león que está al acecho de su presa y de la cual nosotros no podemos escapar. Tarde que temprano nosotros vamos a morir. No sabemos cuándo, pero debemos de tener esa conciencia, y creo que la tenemos, de que vamos a morir. De hecho, no nos gusta pensar tanto en la muerte. Podemos pensar en muchos temas, pero que tengamos una plática para estar pensando el día que yo voy a morir y que vas a morir, de cómo vas a morir y en qué día, en qué momento, casi no se escuchan este tipo de conversaciones entre nosotros, porque tratamos de evadir este tema, como que es algo que no nos agrada tanto pensar. Pero sin embargo, la experiencia de la muerte allí está presente. Y la pregunta, otra vez reitero, ¿cuál es la verdadera razón por la cual los hombres mueren? ¿Por qué
se nos considera culpables ante Dios y estamos condenados a la muerte. Esto lo responde la palabra de Dios. Y especialmente lo responde en este versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a darle lectura, hermanos. Ponga allí sus ojos, ponga allí la atención, porque vamos a estar en este versículo. Dice el versículo 2: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vuelvo a repetir: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces en esta tarde vamos a ver tres cosas. Lo primero que vamos a ver es la entrada del pecado en el mundo. La segunda cosa es la entrada de la muerte al mundo. Y la tercera es la muerte universal para todos los hombres. Ahora, este versículo 12 es tan profundo y de mucha importancia esta sección, que esta sección de versículo 12 ha motivado mucha discusión crítica y teológica entre los cristianos. Este pasaje ha generado mucho debate entre los cristianos, y cada punto y cada frase ha sido disputada entre los teólogos. O sea, es un pasaje muy discutido entre los cristianos. Alguien dijo: si tú quieres ver que algún cristiano le encanta el estudio de la palabra de Dios, tienes que ver y hojear su Biblia y llegar a esta sección de Romanos 5:12 y ver si está desgastada y acabada por tanto estar pensando en esta sección de la Escritura. Si tú encuentras un hombre que está así, que tiene desgastado esta sección de la palabra de Dios, tienes que tener confianza que es un hombre de estudio serio en las Escrituras. Tan así es, hermanos, lo que este pasaje enseña. Ahora, aunque este pasaje ha sido discutido por muchos a lo largo de los siglos, aquí, en este momento, voy a tratar de exponer lo que nos parece la única interpretación sostenible de este texto. Hay algunas interpretaciones, hay algunas posturas. No quisiera entrar, hermanos, en todo eso, porque cuando estuve estudiando los libros de teología que yo uso como herramienta para el estudio, encontré como unas 15 posturas sobre este texto. Y para exponerlas todas, bueno, quiero perder todo el tiempo exponiendo cada postura de lo que significa este texto. Lo que quiero, hermanos, pues es exponer solamente lo que le dije, lo que nos parece la única interpretación sostenible del versículo. De hecho, este texto tiene como base, como fundamento, el estudio antropológico, el estudio del hombre, si el hombre es degenerado o si el hombre no es degenerado, si el hombre es culpable o no lo es. Este texto es la base para mucho. Nosotros asumimos y hemos enseñado que el hombre está completamente depravado y que el hombre es tan malo
tan malo que aunque el hombre no ha llegado quizás a manifestar una maldad tan extrema, pero es capaz el hombre de llegar a hacer tales cosas extremas en cuanto a la maldad. El hombre, nosotros lo enseñamos, está depravado. Y como está depravado, pues está condenado. Y como está condenado, pues el hombre muere. Eso es lo que nosotros sostenemos y lo que nos parece la explicación más coherente en cuanto a la naturaleza del hombre. Ahora bien, veamos el texto. El texto dice, el versículo 12, por tanto, esta es una frase de conexión con los versos anteriores, donde Pablo ha expuesto que en Cristo hemos alcanzado la paz, que en Cristo hemos sido introducidos a una vida de gracia, a la presencia de Dios, que en Cristo tenemos ese acceso continuo a la presencia de Dios y que en Cristo tenemos una esperanza gloriosa, que en Cristo podemos experimentar o hemos experimentado el amor divino en nuestras vidas, que en Cristo también hemos sido reconciliados. El hermano Pedro estuvo enseñando sobre esta sección de los beneficios que tenemos ahora en Cristo. Pero, hermanos, pensemos en un momento en esto. Esto podría llevar a la pregunta en algunos, o más bien, ¿cómo por el bien de un hombre, o sea, por el bien de Cristo, los muchos han sido beneficiados con todas estas bendiciones? ¿Cómo es que por el bien de Cristo, nosotros, los creyentes, somos beneficiados con todas estas bendiciones espirituales que muestra el versículo 1 al 11? Lo que Pablo va a enseñar es precisamente cómo es que en Adán hemos sido afectados para el mal y cómo en Cristo Jesús hemos sido beneficiados para el bien. Y esta palabra, por tanto, es para conectar lo que él acaba de decir anteriormente, lo que ya he expuesto en los versos anteriores. Ahora, él dice, por tanto, ¿cómo el pecado entró en el mundo por un hombre? Pero quiero ver también esta frase, ¿cómo? O sea, le decía que es importante cada frase que la entendamos. La palabra, esta frase, ¿cómo? Esta palabra no es menos importante, puesto que es una partícula comparativa que indica el primero de una serie de contrastes que son los que caracterizan esta sección. O sea, si nosotros leemos del 12 al 21, vamos a ver cómo hay una serie de contrastes entre Adán y Cristo. Entonces esa palabra "como" es para introducirnos a esa serie de contrastes entre estos dos hombres. Ahora, encontramos ciertos contrastes aquí. Por ejemplo, Adán fue creado, ¿verdad? Adán fue una criatura creada que llegó a existir en el tiempo y en el espacio. Es el representante de todos nosotros. Pero podemos entender que un contraste que encontramos es que Cristo, que es el segundo Adán, Él no fue creado. Cristo es eterno. Cristo existe por toda la eternidad. Ahora, aunque el segundo Adán es eterno, el primer Adán llegó a existir. Ahora, vemos un contraste donde en Adán
somos condenados. ¿Cuál es el contraste? En Cristo somos justificados. En Adán morimos. En Cristo vivimos. En Adán desobedecemos. En Cristo obedecemos. Hay una serie de contrastes que no voy a entrar en este momento a verlos porque esto se va a ir explicando según vamos avanzando en los textos de los próximos domingos. Ahora, dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Quiero que notemos, hermanos, que lo que está diciendo Pablo aquí es que el pecado no se originó en el mundo. El pecado ya existía. Esta palabra que el apóstol Pablo emplea, entró, implica que el pecado ya había tenido su manifestación en otra esfera. Dicho de mejor forma, el pecado ya existía en el universo antes de la caída de Adán. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quién fue la primera persona o la primera criatura más bien que pecó? ¿Quién? Dice nuestro hermano Lucifer. Entonces, el pecado hizo su aparición en la creación, en el universo que Dios había creado, mucho antes de que el hombre fuera creado y colocado en el huerto del Edén. De hecho, vemos varios textos de las Escrituras que nos enseñan esta verdad. Isaías 14, versículo 2 y 17, no lo voy a leer. Ezequiel 28, versículo 15. Juan, capítulo 8, versículo 44. Allí nos habla de cómo el pecado ya existía. Ahora, quiero que notemos algo muy importante. Satanás no es el pecado. El pecado es aparte de Satanás. Satanás solamente manifestó el pecado, pero él no lo originó en el sentido de que él lo creó. El pecado ya estaba, solamente estaba esperando una oportunidad de manifestarse en la primera criatura que iba a pecar, en este caso Satanás. Ahora, esto es muy interesante porque vemos que el pecado entró en el mundo que Dios había creado por un hombre. En otras palabras, Abraham fue la puerta abierta por medio del cual el pecado entró a este mundo. Adán fue la puerta por la cual tenía que entrar el pecado al mundo. El pecado no iba a aparecer, hermanos, de una forma autoritaria, sin que el hombre no quisiera que apareciera. Simplemente allí está como un tirano autoritario y voy a aparecer sin importarme si el hombre me da apertura o no. El pecado no iba a aparecer de esa forma. El pecado buscaba una puerta para entrar, un medio por el cual meterse a la creación que Dios había creado al principio en este mundo. Entonces, Adán es el único medio por el cual el pecado iba a hacer su manifestación en el mundo. Sería por el hombre que Dios había creado a la imagen y semejanza de él. No iba a aparecer si el hombre no estuviera de acuerdo en que entrara. Ahora, esto es muy interesante que entendamos. ¿Por qué? Hay personas que creen
y tiene su postura teológica, por supuesto, y necesita mucho análisis, de que nosotros estamos en un mundo, en un universo demasiado viejo y añejo, que en verdad el mundo, el universo tiene millones de años, y a esto se le conoce como la teoría de la brecha, donde algunos cristianos, y apenas es reciente eso, estamos hablando como del año 1800, a mediados del año 1800, donde empezó a surgir este tipo de enseñanza que dice que el universo, la Tierra, es un planeta viejo, y lo dicen para que esto sintonice con la ciencia de que estamos en un universo viejo con millones de años. Hermanos, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y el hombre es Adán. Y por el pecado la muerte. Ahora, quiero explicar esto rápido. La teoría de la brecha nos dice que ya existía muerte antes de Adán. Y obviamente este mundo, o el hombre, está cimentado sobre un montón de esqueletos muertos de dinosaurios. Pero la pregunta es, si el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, ¿cómo es posible que antes de que el hombre le abriera la puerta al pecado para que después se introdujera la muerte, ya había muerte? O sea, como que eso no checa con la enseñanza bíblica. Nosotros creemos que el relato del Génesis es tan literal y que los días que se muestran allí son literales, ¿verdad? Que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, literales, no en millones de años, y que el método de Dios fue utilizar la evolución para que a través de la evolución fuera evolucionando y llegar hasta este punto. No lo vemos así. En verdad, solamente estoy enseñando algo que a veces se enseña, pero por no entender, obviamente, lo que dice el pasaje. Entonces, el pecado entra a través del hombre. Él es el medio, es la puerta. Nos dice aquí el pasaje. Ahora, ese pecado iba a aparecer, iba a llegar por medio de la tentación. El hombre iba a ser sometido a una prueba, a una tentación. Aunque el relato del Génesis nos narra que Eva fue la que fue tentada por medio de la serpiente. Eso es lo que nos dice Génesis, ¿no? ¿Con quién entabló la conversación la mujer, Satanás, la serpiente? ¿Con el hombre o con la mujer? Fue la mujer la que entabló la conversación, y fue a través de la mujer que Satanás empezó a tentar para introducir el pecado en el mundo. Pero aunque Eva fue la que fue tentada por la serpiente, ciertamente el hombre también incurrió en tentación por parte de la mujer. La mujer lo llevó hacia la tentación. Pero ahora, si el pecado entró por medio de la tentación de tentar al hombre, ¿por qué no se hace responsable a la mujer
de tal acción. Si en verdad ella fue la que fue tentada. Ahora, y por eso a veces es lo que se conoce como evadir la responsabilidad. No es que ella me tentó, no es que él me tentó, la serpiente me tentó, es que tú me diste a la mujer, y etcétera, etcétera, para evadir responsabilidad. Pero, hermanos, lo quiero que notemos aquí, que aunque la mujer fue la que fue tentada y por lo cual llegó el pecado, Dios hizo responsable al hombre. El hombre es el responsable delante de Dios. ¿Por qué el hombre es el responsable delante de Dios? Porque el hombre fue el primer ser creado en este mundo por parte de Dios. El hombre fue la primera criatura. Aún más, ¿a quién se le dio el mandamiento de que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? En el Génesis 2, si quieren buscarlo, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y luego en el versículo 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando se le da el mandamiento a Adán, todavía no estaba la mujer presente. A quien se le dio directamente el mandamiento de no comer del huerto del Edén, según la narración del Génesis, es al hombre. Entonces, por esa razón es que Dios hace responsable al hombre de tal acción. Esto nos enseña una verdad muy seria, hermanos. ¿Quién es el responsable en nuestro matrimonio? ¿Es la mujer o es el hombre? Entonces el hombre puede decir, es justificable cuando el hombre dice: es que es por tu culpa que yo no hago estas cosas, y es por tu culpa que yo no crezco, y es por tu culpa si tú no me dices las cosas, no las puedo hacer, y es por tu culpa que me enojo, es por tu culpa que estos niños son así, es por tu culpa que esta casa está hecha un desastre, es por tu culpa. Eso no enseña la palabra de Dios. Desde el principio de la creación, Dios hace responsable al hombre en su matrimonio, en su familia. Obviamente que la mujer comete pecado, claro que sí. Pero a quien le va a pedir cuentas Dios de su matrimonio, de su familia, es al hombre, porque el hombre es responsable de cuidar, de proteger a su esposa. Adán no protegió y no cuidó con esmero, con cuidado a su esposa. Por eso la mujer fue la criatura más vulnerable para el engaño de Satanás. Pero al final de cuentas, nosotros los hombres somos responsables. Yo quisiera que las personas que están propagando muchas ideas de que nosotros los cristianos somos machistas,
y que tenemos una aversión hacia las mujeres, escucharan esto, de que nosotros nos hacemos responsables del cuidado de nuestra familia y que es la responsabilidad que Dios nos ha dado y a Él le vamos a dar cuentas, que no estamos responsabilizando a la mujer. Esto nos debe de llevar a nosotros a temblar, hermanos. ¿O no es así, Manuel? Si yo no cuido mi matrimonio, si no cuido mi familia, Dios me hace responsable a mí y te hace responsable también a ti. A Él se le dio el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el pecado entró a través de la tentación. ¿Qué hizo Satanás? La verdad, nosotros pecamos de una forma, ¿cómo le puedo decir? Donde no estemos de acuerdo en caer en el pecado. O sea, puedo decir, pequé porque yo no quería pecar, o sea, me resistí tanto y no quería, y llegó el pecado y me puso una pistola aquí y tuve que aceptar pecar. ¿Verdad que no? Todo viene a través de un proceso de tentación. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 que cada quien es atraído, seducido conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, pecamos nosotros porque estamos de acuerdo, porque el pecado llega como un proceso de embarazo. Primero se gestiona en la mente y pasa tiempo, y después da luz. Y después da luz la muerte, dice Santiago capítulo 1. Ahora, volvamos a lo que dice Romanos 5:12. Ya vimos que el pecado se originó antes de que el mundo existiera, se originó en el cielo. El hombre llegó a pecar por medio de la tentación que Satanás lanzó, y el pecado que entró. Ahora es importante que dice aquí, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, tenemos que entender lo que significa la frase pecado. No dice los pecados, sino que dice el pecado entró. No se trataba de muchos actos pecaminosos en los cuales Adán tenía que llegar a cometer durante toda su vida, sino que a esto que se refiere del pecado alude a que entró una naturaleza pecaminosa que yacía en el interior de Adán y que llegó a poseer a causa de su primera desobediencia. Entonces, lo que entró fue la naturaleza pecaminosa. Recuerdan que Adán fue creado perfecto, Adán fue creado santo. Entonces, cuando él peca, lo que sucede es que él adquiere una naturaleza pecaminosa a causa de la desobediencia. ¿Y qué pasó con esto? El pecado transformó la naturaleza santa de Adán a una naturaleza corrupta. Esto es lo que generó el pecado. Transformó esa naturaleza santa a una naturaleza corrupta. El pecado siempre transforma todo aquello que es bueno en gran manera a un estado de corrupción. Cuando Dios terminó la creación, en el Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno.
Todo lo que Dios creó era bueno, incluso la creación del hombre. Allí estaba. Pero el pecado transformó a este Adán completamente. Y esto es lo que hace siempre el pecado, hermanos. Cuando Dios creó a Luzbel, ¿lo creó con pecado? Es más, ¿cómo es que llegó a este querubín a convertirse en Satanás? Fue a través del pecado. El pecado lo transformó en Satanás. Los ángeles que Dios había creado, esos ángeles santos, el pecado los transformó ¿en qué? En demonios. Los transformó en demonios. Y al hombre, ese pecado lo transformó en un ser depravado, en un ser corrupto. Eso es lo que hace el pecado. ¿Qué hizo el pecado aquí en el mundo? No solamente transformó a este Adán en un ser depravado, sino que también transformó la naturaleza, la creación de Dios. Cuando el pecado entra, ¿qué sucede? La hierba empieza a dar cardos y espinas. La naturaleza de los animales cambia. Los leones empiezan a morder, las serpientes a picar, entre el reino animal empiezan a pelear y empiezan a devorarse unos a otros. Eso es lo que hizo el pecado. Romanos capítulo 8 nos habla y nos dice que toda la naturaleza está gimiendo para ser transformada y renovada. Entonces el pecado tiene tal poder de transformar todo aquello que Dios hace como bueno a convertirlo en algo depravado. Pero hay algo más poderoso que el pecado para transformar, y que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso el hombre necesita ser regenerado. La palabra de Dios nos enseña acerca de la regeneración. Pero ¿qué es la regeneración? ¿Por qué el hombre necesita ser regenerado? Porque el hombre está depravado. Entonces necesita una regeneración de que viene del Espíritu Santo, el cual transforma al hombre en una nueva creación, de un estado depravado a un estado de regeneración. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y de qué está hablando? De cómo interiormente Dios nos regenera, nos transforma nuestro estado corrupto a un estado regenerado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el no regenerado está muerto en sus delitos y pecados. El no regenerado está condenado. Se necesita pues la regeneración del Espíritu para alcanzar o ser esa nueva creación en Cristo. Muchos usan este texto para decir, pues yo antes era borracho, golpeador, blasfemo, maldiciente, narcotraficante, y eran muchas cosas. Y usan este texto para decir, el que está en Cristo es una criatura ahora.
Pero yo pregunto, a veces hay personas que no vienen a Cristo, pero dejan todo ese tipo de vicios, de conducta. ¿Podemos decir que son personas regeneradas espiritualmente? Claro que no. ¿Por qué? Porque en el hombre se efectúa una regeneración espiritual. Algo espiritual. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, hermanos, dice el versículo 12, y por el pecado la muerte. Entonces la entrada de la muerte a este mundo fue por el pecado. Pero ¿qué clase de muerte? Es aquí donde algunos cristianos discuten tanto de qué clase de muerte es la que produjo el pecado en el mundo. La palabra muerte aquí significa, más bien es una palabra griega que es thanatos. Y esa palabra prácticamente está indicando la separación del espíritu del cuerpo. Y la mayoría de los comentaristas está de acuerdo en que es la muerte física. Es la muerte física. ¿Cuál fue el propósito de Dios al principio? De crear un hombre, hermana Betty. De que el hombre fuera inmortal, que el hombre viviera para siempre. Ese es el propósito de Dios al crear a Adán. ¿De acuerdo? De que el hombre no estuviera sujeto a la muerte física. De que el hombre no muriera, sino que viviera para siempre. Ese es el propósito original de Dios al establecer al hombre aquí en la tierra. Que no estuviera pues sujeto a la muerte, entre tanto obedeciera el mandamiento de Dios. El hombre llegó a ser mortal a causa del pecado. Recuerda que cuando el hombre es expulsado del huerto del Edén, Dios dice para que no alargue su mano y coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. La pregunta, pero ¿por qué, Señor, si tu propósito era que el hombre viviera para siempre, por qué no permites que él coma del árbol de la vida y viva para siempre? Bueno, es una razón muy sencilla, porque Dios no desea que el hombre viva para siempre en su estado pecaminoso, en su estado corrupto, en su estado de maldad. En cierto sentido, que la muerte haya llegado a este mundo es una bendición para la humanidad. Imagínate tener a una persona como Hitler, con esos pensamientos, con esa maldad, viviendo para siempre a tu lado. Sería algo insoportable, de veras. Dios no expulsa al hombre para que no alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Dios no quiere pues que el hombre viva en su estado caído, sino en su estado regenerado. Ahora, existe una estrecha relación entre la muerte física y la muerte espiritual. Ambas tienen su origen en este acto, en este pecado. Sí es cierto que se experimentó la muerte física de la que habla aquí el texto, pero también encontramos que la muerte espiritual tiene una relación muy estrecha con la muerte física. Además, el Génesis nos dice que cuando Adán pecó, desobedeció, no murió. Y Dios le dijo, el día que comas del árbol ciertamente morirás. Entonces, ¿qué tipo de muerte experimentó el primer hombre en ese momento? La muerte espiritual. De hecho, la Biblia habla de 3 clases de muerte. La muerte
espiritual. Que es la separación de nuestro espíritu del Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? También nos habla de la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Es la separación del espíritu del cuerpo. Esa es la muerte física. Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás pan, hasta que vuelvas al polvo. Pues polvo eres y polvo volverás. Allí le está diciendo de la muerte física. Vas a ser separado de tu espíritu, tu cuerpo van a ser separado, vas a morir, vas a llegar al polvo. Entonces encontramos muerte espiritual, muerte física y encontramos también la muerte eterna. A lo que la Biblia llama la segunda. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y dice Carlos Spurgeon: oh terrible poder que tuvo el pecado de convertir el mundo en un vasto cementerio y matar a toda la raza humana, tanto espiritual como física, y también condenarlo a la segunda muerte. Eso es lo que hizo el pecado. Entonces podría contestar la pregunta: ¿por qué morimos? ¿Verdad? Porque el pecado entró al mundo y el pecado introdujo la muerte. Ahora, me gustó esto de algún comentarista que dijo, o escribió más bien: el incrédulo tiene razones para temer a estas tres clases de muerte. Los incrédulos temen a estas tres clases de muerte: a la muerte espiritual, porque impide la felicidad en la tierra. La muerte física acaba con toda oportunidad para tener salvación. Eso es muy importante. Si no estás con la vida espiritual y estás muerto físicamente y llegas a morir físicamente, si mueres en este momento sin tener a Cristo, se acabó la oportunidad para tener salvación. No existe tal cosa como un purgatorio para purgar nuestros pecados y después durar muchos años allí, después purificarnos y entonces entrar al paraíso. No existe eso. La Biblia no lo enseña. No existen segundas oportunidades, como los testigos de Jehová dicen. Tendrán una segunda oportunidad en el reino de Dios. La oportunidad para ser salvo, para obtener vida eterna por la gracia de Dios, es aquí mientras respiramos. Una vez que mueres, ya no hay oportunidad. Y eso nos debe a nosotros llevar a la reflexión para, si no estamos en Cristo, lo más rápido posible nos pongamos a cuentas con Dios para no morir eternamente. ¿Por qué? Porque la segunda muerte traerá un castigo perpetuo y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, dice el libro de Apocalipsis. Hermanos, estas son cosas serias. Estas no son fábulas. Esto no es un cuento. No es algo legendario. Esto es verdad lo que enseña la palabra de Dios. Pero el cristiano no tiene temor a la muerte. ¿O habrá un cristiano que tenga temor a la muerte?
Habrá cristianos que tengan una ansiedad cuando están a punto de morir y me voy a enfrentar a esta experiencia de la muerte y estoy desesperado y hago caras pues, ¿cómo se puede decir? Tan ansiosas, de angustia, de sufrimiento, porque mi espíritu va a dejar este cuerpo. Estoy tan intranquilo, perturbado, porque la muerte está a la puerta tocándome. ¿Habrá un cristiano que puede estar así? ¿Con ese temor hacia la muerte? Recuerdo cuando nuestro hermano Josué nos predicó, cuando estábamos pasando ese tiempo difícil del que pasó el mundo, pero no debemos nosotros estar tan asustados, tan abrumados por la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo ya quitó en nosotros el temor a la muerte. Cristo ya lo quitó. Es más, la muerte es para el cristiano una experiencia gozosa. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es que para Pablo el morir es una ganancia, es una experiencia gozosa? ¿Por qué? Porque Cristo quitó el temor de la muerte en él. Hebreos 2, 14 y 15 nos enseña esta verdad. Ya no hay temor hacia la muerte, porque sabemos que la muerte, si estamos en Cristo, solamente va a ser la experiencia por el cual vamos a pasar para encontrarnos con nuestro Señor. Y dice Pablo, no sé qué es mejor, si partir de este mundo y estar con mi Señor, o estar en este mundo para que el avance del Evangelio, de la obra de Dios. Eso es lo que va a hacer la muerte en el creyente ahora. Nos va a reencontrar con nuestro Creador. Entonces, no debe de existir en el cristiano ese temor abrumador hacia la muerte, porque se supone que Cristo ya lo quitó, según el escritor de Hebreos. Ahora, voy a terminar. Volvamos al versículo 12 de Romanos 5:12. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y estas palabras, esta cláusula, es la que ha generado el debate interminable para muchos de que si el hombre nace en pecado, si el hombre es corrupto o no, como les decía al principio. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la Escritura. La muerte, pues, es universal porque pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Dice, pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y le decía, la muerte es una realidad que no podemos negar. Todos los hombres mueren. Esta experiencia de muerte no discrimina a nadie. No importa las condiciones sociales, no importa el género, no importa las edades. La muerte llega porque llega. A todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice la frase, pasó a todos los hombres. Y le decía que este es el punto de discusión en varias posturas teológicas en cuanto a la naturaleza humana y su culpabilidad. Si el hombre no nace o no es corrupto, entonces Adán no tiene nada que ver aquí. Nosotros somos culpables por nuestra propia cuenta. Fíjese que dice, por cuanto todos pecaron. Esta frase, por cuanto todos pecaron, es muy importante. Porque hay algunos que han traducido, interpretado la frase que los hombres mueren por cuanto todos están pecando. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Si se dice eso, todos mueren por cuanto todos están pecando.
dando a entender que el pecado es individual, presente, que está llevando pues a los hombres a la muerte. Nuestro hermano José Luis me comentaba, me recordabas, no sé, el domingo pasado, de un pastor que abandonó la doctrina de la culpabilidad, de la depravación, porque él adoptó este punto de vista, ¿verdad? De que no se refiere a que pecaron en un pasado, sino que se refiere a que es un pecado individual que se está haciendo en el presente y por lo tanto todos estamos muriendo. Pero si esto fuera el caso de que se refiere a que los hombres mueren porque todos están pecando en el presente, esto suscita una pregunta que es importante. Si esa es la interpretación, la pregunta es: ¿y si el hombre se convierte en pecador por práctica, no por una inclinación hacia lo malo, por una naturaleza depravada que hereda de Adán? La pregunta es: ¿por qué mueren los infantes? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué muere un niño recién nacido? Aún más, ¿por qué mueren las personas con discapacidades mentales? Si tanto niños como personas con problemas neurológicos, no se puede decir que sean pecadores en práctica o que estén pecando, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué mueren? ¿Cuál es la opinión más sostenible con el resto de las Escrituras, que hace armonía con toda la palabra de Dios? Mire, esta frase, hermanos, se dice que está compuesta en el aoristo griego. ¿Y qué significa eso? Que da la idea de una acción que se toma de una sola vez y para siempre, o de una sola vez por todas. En otras palabras, es una acción que se toma una única vez, en el sentido de que ya no se vuelve a repetir. Está la frase compuesta así. Entonces, en el caso de Adán, ¿cuántas acciones fueron necesarias para que llegara a corromperse y morir espiritualmente y también físicamente? Una sola vez. No estuvo Satanás detrás de él tentando y desobedeció para que él llegara a morir espiritualmente. Bastó solamente una vez para que el hombre muriera espiritualmente, se corrompiera, se apartara de Dios. Una sola vez. Y no vuelve a repetirse. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo estos todos pecaron? Chéquese allí en el versículo 12. ¿Cuándo estos todos pecaron? ¿Cuándo estos todos tomaron una acción pecaminosa de una vez por todas? Y fíjese, en este punto, el tiempo aoristo, pecaron, refuerza para indicarnos que todo miembro de la raza humana muere físicamente por el hecho de su propia participación en el pecado de Adán. Cuando nosotros pecamos y se nos considera pecadores, se remonta desde ese hecho histórico hace varios milenios, donde todos pecamos, participamos en la decisión que este Adán tomó. Se refiere pues a un hecho histórico, es decir, al evento pasado de la caída de Adán, que fue virtualmente y al mismo tiempo la caída de la raza humana, representada por él.
O sea, este Adán nos estaba representando. No estoy usando muchos términos teológicos porque son pesados a veces. Mejor vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Hermanos, Adán nos representó a nosotros y estuvimos virtualmente al mismo tiempo en esa caída con Adán. Si Adán se mantenía en pie, su posteridad se mantenía en pie. Si Adán caía, la humanidad ¿qué? Caía. Y si Adán cayó en representación a nosotros, entonces nosotros caímos y nosotros pecamos en ese mismo evento histórico. Esto es exactamente como el autor de Hebreos, voy terminando. El autor de Hebreos dice en Hebreos 7 que Leví pagó los diezmos a Melquisedec. Y la pregunta es, si Leví, hijo de Jacob, nació 200 años después, ¿cómo es que pagó los diezmos a este sacerdote llamado Melquisedec? Bueno, la Biblia dice con claridad que en el momento en que Abraham daba su diezmo a Melquisedec, Leví estaba en los hombros de Abraham haciendo lo mismo, pagando los diezmos a Melquisedec. En Hebreos 7:9 al 10 es donde nos dice esta verdad. Y al decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Nosotros estábamos en los lomos de Adán cuando él pecó. Y por cuanto él pecó, también nosotros pecamos. Recuerde que nosotros nacemos por un acto de procreación. ¿Qué significa esto? Dios crea a los primeros dos seres humanos y ellos se tienen que reproducir, procrearse. En el caso de los ángeles no es así. Ellos nacieron de un acto espontáneo de Dios. Ellos no se procrean, no se reproducen. Entonces ellos pecaron individualmente. Nadie los representó. Individualmente ellos pecaron. No hubo una representación para estos seres celestiales. Pero sin embargo, nosotros los seres humanos, al nacer por procreación, en ese momento Adán estaba representando, nos cargó en sus lomos, y según la decisión que tomó Adán, si era para bien nos iba a beneficiar, si era para mal nos iba a perjudicar. Y esa es la razón exactamente por la cual el comportamiento, la naturaleza humana del hombre es depravada. Entonces, lo que es más sostenible es que pecamos en Adán. Voy a terminar con una conclusión. Somos culpables de condenación de muerte eterna porque Adán, como cabeza federal o representativa de la humanidad, en ese momento participamos juntamente con él. Esto nos indica que somos pecadores por naturaleza como por práctica. Y no nos convertimos pecadores solo por practicar el pecado, sino que nacemos con una naturaleza caída, depravada, que nos impulsa hacia el mal. Toda la especie humana. Las personas dicen, no es justo, como la pregunta que inicié, no es justo que se me culpe de pecado si yo no estuve literalmente en ese momento de la caída de Adán. ¿Y por qué voy a sufrir la muerte eterna? Eso no es justo, dice la gente. No es justo. Pero si seguimos este mismo orden de ideas,
podemos decir que no es justo que nuestros pecados hayan sido transferidos a Cristo, que es el hombre ha sido el hombre más santo, más perfecto, más justo, más puro que ha pisado este mundo. Sería también algo injusto que mis pecados también sean transferidos a la persona más justa en este mundo. Podríamos decir también que no es justo que Cristo haya sufrido la ira de Dios en mi lugar, ¿verdad? No es justo si seguimos esa orden de ideas. Pero hermanos, esto solamente lleva a las personas a tener ese tipo de razonamientos para rechazar el Evangelio de Cristo. Por eso se necesita la suficiente humildad para reconocer realmente de que somos pecadores y que pecamos en Adán y que necesitamos nosotros una solución para la naturaleza de nuestro pecado que heredamos de parte de Adán y una solución para la muerte que experimentamos. Entonces, aunque somos pecadores, en ese mismo acto con Adán, Dios nos va a dar una solución a esa naturaleza heredada de pecado y una solución hacia la muerte, y lo vamos a ver después, más adelante. Vamos a orar, hermanos.